Muy bien, buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la charla virtual Sanción y Prevención de los Conflictos de Intereses en el Control Gubernamental, actividad que se desarrolla en el marco de la Semana de la Integridad, cuya finalidad es fortalecer la cultura de integridad en nuestra institución. Respecto al tema, los conflictos de intereses en el control gubernamental pueden comprender la integridad y eficacia de las instituciones públicas. La charla, que se realizará esta tarde, abordará desafíos y oportunidades para prevenir, gestionar y sancionar esos conflictos. Este evento busca sensibilizar sobre la importancia de prevenir y sancionar los conflictos de intereses, así como analizar los casos prácticos y ejemplos reales con la finalidad de generar conciencia sobre su prevención. Vamos a iniciar este primer día de la Semana de la Integridad con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Esther Medalit Díaz Segura, jefa de la Oficina de Integridad Institucional. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos los integrantes de la Contraloría General de la República. Es un gran honor para mí inaugurar esta nueva edición de la Semana de la Integridad, un espacio que nos convoca a reflexionar, aprender y fortalecer nuestro compromiso con la integridad y la lucha contra la corrupción. Valores fundamentales para nuestra labor en la Contraloría General de la República y para el desarrollo de nuestro país. En esta ocasión, la Semana de la Integridad se enmarca en un momento especial. La reciente declaración por resolución ministerial número 256-2024 PCM, que reconoce la segunda semana de diciembre como la Semana de la Integridad en el Perú. Este reconocimiento resalta la importancia de iniciativas como esta, alineadas con el Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, como un recordatorio global de la importancia de combatir este flagelo que debilita las instituciones y afecta a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables. Las actividades que hemos preparado para esta semana buscan no solo sensibilizar sobre la necesidad de fomentar una cultura de integridad, sino también aportar herramientas prácticas para enfrentar los retos que plantea la lucha contra la corrupción en el control gubernamental. Hoy damos inicio con la charla virtual Sanción y Prevención de los Conflictos de Interés en el Control Gubernamental, un tema crítico en nuestro contexto actual, ya que los conflictos de interés pueden comprometer la transparencia y la eficacia de nuestras instituciones. Este evento no solo nos permitirá comprender mejor los desafíos que estos representan, sino también explorar estrategias para prevenirlos, gestionarlos y sancionarlos de manera efectiva a través de casos prácticos y experiencias reales. Durante los próximos días continuaremos con actividades que nos permitirán ampliar nuestra visión sobre la corrupción y su impacto, desde el análisis de casos internacionales, como el documental Corrupción en Sudáfrica, hasta la entrega de un ejemplar impreso del Código de Ética y Conducta de la Contraloría General de la República a nuestra plana gerencial. Cada actividad está diseñada para fortalecer los principios que guían nuestro trabajo diario. Cerramos esta semana con la conferencia híbrida Inteligencia Artificial y Lucha contra la Corrupción desde el control gubernamental, un tema innovador que subraya el potencial de la tecnología como una herramienta clave para fortalecer nuestras capacidades de control. Hoy más que nunca necesitamos reafirmar nuestro compromiso con la integridad, como un valor que no solo guía nuestras acciones individuales, sino que también inspira y fortalece nuestras instituciones. La integridad no es una meta a alcanzar, sino un camino que debemos recorrer cada día con responsabilidad y coherencia para generar confianza y valor público. Finalmente, quiero agradecer al equipo de trabajo de la Oficina de Integridad Institucional, así como a los colaboradores de la Escuela Nacional de Control por su dedicación y esfuerzo para concretar cada una de las actividades programadas.
Asimismo, agradecer de manera muy especial a todos ustedes por su presencia y participación activa en esta Semana de la Integridad. Estoy segura que juntos podemos seguir construyendo una Contraloría más sólida, transparente y comprometida con el servicio al ciudadano. Declaro oficialmente inaugurada la Semana de la Integridad 2024 y los invito a participar en las actividades programadas y a llevar el mensaje de integridad a cada rincón de nuestra institución. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la jefa de la Oficina de Integridad Institucional de la Contraloría General de la República, Esther Díaz Segura. Muchas gracias, doctora. A continuación, vamos a dar inicio a esta charla con la ponencia Sanción de los conflictos de intereses en el ejercicio del control gubernamental, a cargo del abogado Víctor Lizárraga Guerra, secretario técnico del proceso administrativo disciplinario. Él es máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Méndez Pelayo, especialista en Derecho Administrativo Sancionador. Ha sido jefe del órgano instructor de Lima Provincia de la Contraloría General y subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Adicionalmente a ello, es conferencista a nivel nacional e internacional en materia de gestión pública y derecho administrativo. Por favor, estimado doctor Víctor Lizárraga, puede iniciar su ponencia. Muchísimas gracias, Harry Aguilar, por la presentación. Y de igual manera quiero expresar las felicitaciones a Esther Díaz por la organización de estas actividades académicas en el marco de la Semana de Integridad, así como a todos los colegas que han hecho posible la organización de las diferentes mesas de trabajo, las diferentes conferencias y temas de muchísimo interés que en los próximos días vamos a tener la ocasión de disfrutar, pero sobre todo de sensibilizarnos y entender la importancia de la integridad, la ética y la lucha contra la corrupción. Y por supuesto, cada vez que nos invitan para poder participar, lo hacemos con muchísimo entusiasmo, más aún este evento organizado desde el punto de vista académico por parte de la Escuela Nacional de Control, como siempre, muy contento, ¿no? Es nuestra alma mater de todos los que somos parte de esta institución importante que es la Contraloría General de la República, y tener a la Escuela Nacional de Control es efectivamente una de nuestras principales fortalezas en el desarrollo de las competencias. En ese sentido, tengo el honor, además de poder iniciar esta Semana de la Integridad con un tema que está más relacionada a los temas de sanción, y que quería, bajo esa lógica, compartir con cada uno de ustedes algunos aspectos que hemos desarrollado para la presente sesión. A ver, voy a compartir la presentación, vamos a ver. Ujú. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy está referido a la tramitación de los procesos administrativos disciplinarios en faltas al Código de Ética de la Función Pública. ¿Ok? Eh, Como comprenderán, esta primera parte es básicamente explicar todo lo que corresponde a la sanción, por ejemplo, de los conflictos de interés, del incumplimiento de los deberes, del incumplimiento de las prohibiciones, entre otros aspectos. En ese contexto, vamos a plantear la agenda del día de hoy. Muy bien, para el día de hoy vamos a tratar estos tres temas, ¿no? Lo que significa el PAD en la Contraloría General de la República, quiénes son las autoridades del proceso administrativo disciplinario, y finalmente vamos a cerrar con lo que son las faltas disciplinarias al Código de Ética, ¿ya? Estos son los tres puntos que vamos a abordar en los 30 minutos que nos han dado justamente para el desarrollo de esta sesión. Muy bien. A ver,
para poder iniciar con el desarrollo de estos temas, es necesario remitirnos a un libro que ha publicado el año pasado Andrés Oppenheimer, que lleva por título Cómo salir del pozo. En verdad es un libro de muchísimas lecciones, no solo para el tema de la felicidad, sino también para el tema de la integridad y los conflictos de intereses. A mí me despertó muchísimo el interés un capítulo de este libro donde explicaba cómo en países africanos, especialmente en Kenia, donde se promovía desde las escuelas públicas el estudio a través de casos prácticos de temas relacionados a los conflictos de intereses. Por ejemplo, se explica que en las escuelas de este país se ponían como casos prácticos diferentes situaciones y una de las que me llamó más la atención era el caso de dos equipos de fútbol de una misma escuela que tenían que jugar la final del campeonato local, donde el árbitro era uno de los padres de los jugadores del equipo A. Entonces, los profesores, una vez de describir el contexto, ¿no? Era una algarabía, la final del campeonato escolar, el equipo A y el equipo B lograron pasar a la final, pero el árbitro era un padre de uno de los jugadores del equipo B. Entonces, discutían con los estudiantes si es que en este caso particular había o no un conflicto de interés, si es que el árbitro iba a actuar con la imparcialidad o es que se iba a parcializar a favor del equipo de su hijo. Entonces los niños empezaron a discutir y a opinar al señalar que sí, efectivamente, iba a haber un favorecimiento. Otros señalaron que el árbitro debería ser cambiado porque había un conflicto de interés. Miren ustedes, desde niños ya empezaron a entender la importancia de estos conceptos que estoy casi seguro todos nosotros, los que estamos presentes en esta mesa, en la escuela ni en el colegio tuvimos la oportunidad de identificar casos como estos. Estos niños definitivamente cuando van creciendo van entendiendo estos conceptos de conflicto de interés, temas relacionados a corrupción y entre otros aspectos. En consecuencia, estos casos prácticos que se desarrollan desde las escuelas públicas ayudan muchísimo para poder prevenir no solo los conflictos de interés, sino sobre todo para crear una cultura de integridad. Y quería justamente hacer referencia a este extracto de los casos prácticos que podemos encontrar en el libro de Andrés Oppenheimer, en el título Cómo salir del pozo, para poder explicar ahora la otra parte, ¿no? Si bien es cierto, la parte formativa, la parte educativa es esencial, creo que todos coincidimos en que es un paso importante estas actividades justamente de sensibilización que hace la Oficina de Integridad Institucional, porque nos permite en estricto sensibilizarnos, conocer, y eso es definitivamente saludable, ¿no? Pero también hay la otra parte, ¿no? La otra parte que es quizá la que más despierta interés, que es la sanción. Digo porque hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de participar en una conferencia, justamente llevaba por título Integridad, Ética y Lucha contra la Corrupción. ¿Ya? Era una conferencia que estaba dirigido para todo el público. Entonces me sorprendió que solo asistieron voluntariamente, claro, interesados en conocer estos conceptos, un promedio de 15 personas a 20 personas a más. Entonces yo les decía a los organizadores, primero les felicitaba a los organizadores por organizar efectivamente una conferencia que tenga como título los temas de integridad, ética y lucha contra la corrupción. Pero al semestre siguiente, estos mismos organizadores me invitaron, pero para otra conferencia. Y la conferencia ya no llevaba por título Ética, Integridad ni Lucha contra la Corrupción, sino llevaba por título Sanción, Procesos Disciplinarios y Delitos contra la Administración Pública. Y el auditorio estaba totalmente lleno. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que cuando es sanción,
Cuando es punición, cuando es castigo, despierta más el interés. Pero cuando son temas de integridad, ética, prevención, lucha contra la corrupción, son temas que nos interesa a muy pocos. Entonces, queda en consecuencia demostrado de que hablar de la sanción despierta un poco más de interés porque queremos prevenir determinadas conductas y queremos saber qué es lo que va a suceder si es que incumplimos con algunos deberes, con algunas reglas que están establecidas en nuestra organización o están establecidas en el ordenamiento jurídico peruano. Bajo esa lógica, entonces vamos a explicar qué cosa es el PAD, cómo se organiza el procedimiento administrativo disciplinario a nivel de la Contraloría. No es más que la regulación propia que está establecida en la ley del servicio civil, donde se identifica con muchísima claridad las funciones de una secretaría técnica y la definición además de las autoridades que se van a encargar de la etapa instructora y de la etapa sancionadora. Pero vamos a concentrarnos un poquito en torno a cómo es que cómo se encamina todo este proceso administrativo disciplinario al interior de nuestra organización para poder entender la lógica sancionatoria que se da en el ámbito disciplinario. En principio, el secretario técnico tiene la potestad de recibir denuncias, reportes y también los informes de control. Es importante señalar, que las denuncias que se reciben, por lo menos en la Secretaría Técnica, tienen que estar individualizadas y tienen que tener los medios probatorios. Hay denuncias anónimas, por supuesto, y las denuncias anónimas aproximadamente tenemos en un rango de 20 a 25 denuncias anónimas mensuales que toma conocimiento nuestra institución. Estas, por ejemplo, hay que tomarlo con mucho matiz. Estamos obligados a a generar un expediente y por lo tanto hacer las indagaciones y las investigaciones que correspondan y luego de no encontrar los indicios declarar no al lugar? No. A veces cuando pretendemos hacer mal uso de las denuncias anónimas, efectivamente generamos una deslegitimación a nivel del proceso administrativo disciplinario. Por lo menos cuando se refieren a este tipo de denuncias, prácticamente no le damos mayor trámite que la de encauzarlo correctamente para que puedan continuar con las investigaciones, por una sencilla razón, porque el denunciante en general tiene un interés, tiene que individualizarse, además tiene que aportar medios probatorios y es así que se puede recién aceptar su denuncia. Pero si es una denuncia anónima y dentro de esta existen muchísimas subjetividades, hay que tener muchísimo cuidado para activar el poder punitivo a nivel de la entidad, porque muchas veces esas denuncias anónimas no tienen sentido, son algunos casos injurias, son falsedades. Entonces, hay un derecho que nosotros tenemos que resguardar, que es el derecho al buen nombre y el derecho a la reputación. Iniciar un proceso disciplinario como consecuencia de una denuncia anónima tan abierta y subjetiva no es admitible. Lo que sí es admitible es aquella que se encausa dentro de la Ley de Protección al Denunciante, que está justamente regulado en la Ley número 29.542. En esta, efectivamente, se establece cuáles son los requisitos de la denuncia y puntualmente se exige, por ejemplo, que es necesario que existan pruebas, medios probatorios suficientes justamente para acreditar el hecho ilegal o el hecho irregular. Y si desea la persona que denuncia que se reserve su identidad o que se le dé medidas de protección, por supuesto que la entidad tiene que otorgarla, a diferencia de las denuncias anónimas. También se reciben los informes de control, no hay duda. En este caso particular, la Secretaría Técnica tiene la potestad de apartarse de las conclusiones del informe de control, especialmente cuando identifican responsabilidad disciplinaria, pero con una condición fundamental, que es motivar, es fundamental y sustentar por qué se aparta de la recomendación de inicio de un proceso disciplinario por parte del órgano de auditoría de nuestra institución.
En consecuencia, dentro de las funciones de la Secretaría Técnica tenemos efectivamente recibir las denuncias, pueden ser verbales o pueden ser también por escritas, pero reitero una vez más, individualizadas y con medios probatorios, los reportes que los jefes inmediatos comunican situaciones de incumplimiento de deberes, ¿no? Porque aquí también es importante señalar que el jefe inmediato tiene una labor no solo de supervisión, sino también una labor de garantizar el funcionamiento de su unidad, y si es que evidencia que alguno de los trabajadores está incumpliendo con sus deberes, nos ponen en conocimiento para que nosotros bajo ese reporte podamos hacer las indagaciones, y si consideramos que existen elementos suficientes para iniciar un proceso administrativo disciplinario, es que hacemos la recomendación y por supuesto definiendo también la prognosis de la sanción para que sean las autoridades competentes las que instruya o la que sanciona, como veremos más adelante. ¿Qué más? Podemos iniciar de oficio las investigaciones, emitimos un informe de precalificación. Ese informe de precalificación permite, en principio, declarar no al lugar. ¿Por qué? Porque no existen suficientes elementos probatorios, por un lado, porque los hechos no se convierten en una falta disciplinaria. Hoy, entender la falta disciplinaria debemos manejar bajo la misma lógica que el Tribunal Constitucional ha definido en torno a lo que significa tanto el principio de legalidad como tipicidad. Es cierto de que hubo muchísima influencia del derecho disciplinario en estos últimos tiempos de los laboralistas, y claro, el laboralista tiene una mirada distinta del disciplinario, más de una corrección inmediata, más de preservar el funcionamiento de la entidad, pero eso no es en esencia los principales fundamentos de la potestad disciplinaria. Estas están en el derecho administrativo sancionador, y es por eso que desde la Secretaría Técnica en la Contraloría General de la República entendemos que el disciplinario tiene que someterse a las reglas que el derecho administrativo sancionador para tal efecto se han definido, estructurado. Es más, hasta ¿por qué no recurrir a la aplicación de la convencionalidad, ¿no? En la sentencia del caso Hellman II versus Uruguay, puntualmente se establece que no solo los jueces están obligados en aplicar la convencionalidad, sino cualquier funcionario público de una entidad del Estado tiene esa potestad. Entonces, hay que, en ese sentido, ser muy responsables al momento de justamente recomendar el inicio de un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, eso es en estricto lo que podríamos decir sobre las principales funciones de lo que significa la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a ver ahora quiénes son las autoridades de un procedimiento administrativo disciplinario, quizás con algunos casos y relacionando también a lo que van a ser los conflictos de intereses y los que va a desarrollar la doctora Idalid más adelante respecto a cómo se estructura. Miren ustedes, un caso, ¿ya? Este es el caso de un subgerente de nuestra entidad. No les voy a decir el nombre ni el periodo, pero solo como caso práctico, ¿ya? Entonces, resulta de que este subgerente realizaba un conjunto de actividades propias, por supuesto, de sus funciones y también de las competencias que tenía su unidad. Su unidad empezó a contratar locadores de servicio y desde ese punto de vista tenía que dar la conformidad, obvio, tenía que verificar los productos, tenía que verificar el cumplimiento de las actividades contractuales. Pero resulta que la esposa de este subgerente, ¿ya?, estaba contratada como locadora de servicio. Cabe señalar que su contrato como locadora de servicio fue antes de que él tenga esta condición de subgerente. Es decir, cuando ya asumía estas funciones, encontró a la esposa con un contrato de esta naturaleza, ¿no? Con un contrato de locación de servicios. Entonces ya era el último entregable y estábamos en el mes de diciembre, ¿ya? Estábamos en el mes de diciembre y en consecuencia tenía que dar la conformidad. Este subgerente
advierte que efectivamente su esposa había cumplido, es más, había hecho muy bien el trabajo, era una destacada locadora, había producido significativamente la emisión de informes, entre otros aspectos, entonces le otorga la conformidad. ¿Ah? Le otorga la conformidad. Y efectivamente el área de logística es el que finalmente se encarga de hacer el pago y continúan todos los procedimientos que siguen. Bueno, nos alerta, en este caso la oficina de auditoría nos alerta que este subgerente había otorgado la conformidad respecto a los servicios de su esposa. Entonces, esta es una situación no solo de un conflicto de interés, este gerente debía en principio haberse abstenido respecto a las reglas establecidas de la abstención y en segundo lugar debió haber alertado esta situación a la institución para que justamente las decisiones que emita, en este caso otorgar la conformidad, se dé dentro de la transparencia, dentro de la imparcialidad y sin ningún tipo de sesgos que se pudieran presentar al momento de disponer de los recursos del Estado. Obvio de que ha sido no solo sancionado, sino que además, bueno, entiendo que el servir ha confirmado también su sanción en segunda instancia. Entonces, situaciones como estas hay que evaluar. Muy bien. Si es una amonestación escrita, ¿no? Vamos a suponer de que esta situación ameritaría una amonestación escrita, pues, ¿no? Un llamado de atención escrito. Y así es una amonestación escrita, el jefe inmediato se convierte en órgano instructor y sancionador. Pero si es una suspensión, entonces su jefe inmediato se convierte en el órgano instructor y será la gerencia de capital humano la que actúe como órgano sancionador. Y si es una destitución, entonces, en ese sentido, es la gerencia de capital humano la que se convierte en instructor y la Secretaría General la que se convierte en órgano sancionador. Miren, este es más o menos el cuadro que quería presentarles, ¿no? Cuando es una amonestación escrita, las veces de instrucción y sanción lo hace el jefe inmediato. Cuando es suspensión, el jefe inmediato es el que instruye y el que sanciona el jefe de recursos humanos. Y cuando es destitución, el jefe de recursos humanos se convierte en el instructor para que finalmente imponga la sanción el titular de la entidad. ¿Y quién es el titular de la entidad? ¿Es el Contralor General de la República? ¿Es el Vicecontralor? ¿Es el Secretario General? Bueno, para el ROF de en el ROF de nuestra institución, el titular de la entidad es el Secretario General. Por lo tanto, el Secretario General, para temas de destituciones, es el que se convierte en órgano sancionador. Entonces, a través de ese caso que les he comentado, tendríamos que definir si existe una prognosis de amonestación escrita, si existe una suspensión o una destitución. ¿Ya? Vamos entonces evaluando su conducta, ¿no? ¿Qué habría incumplido? Habría incumplido su deber de transparencia y de actuar con imparcialidad en el ejercicio del cargo. Esa se convierte en una falta disciplinaria. Y si es una falta disciplinaria que está prevista en la ley del servicio civil, es una ley que está en norma con rango de ley, por lo tanto, ya no sería una amonestación escrita, pues, sino tendría que ser una suspensión o en su defecto destitución, dependiendo del daño, del perjuicio y de las consecuencias que haya producido su actuación. ¿Ok? Solo las amonestaciones escritas, esto es importante resaltar, se da cuando hay un incumplimiento de los deberes establecidos en el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo no solo se aplica para los que están dentro del régimen 728, sino también para los que están dentro del régimen CAS. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, ha incumplido con algún deber o su conducta se adecua a una falta que está previsto en el reglamento interno de trabajo, entonces su conducta típica está dentro de una prognosis de amonestación escrita. ¿Ok? ¿Qué faltas tenemos previstos en el reglamento interno? Por ejemplo, ¿no? Dejar encendido los equipos, ¿no? Ahora que estamos por Navidad, el área de recursos humanos está intensificando una campaña. Hay que tener muchísimo cuidado porque esa situación
Se podría convertir en grave en aquellos casos que, por ejemplo, usted no desconecta, deja la cafetera, deja quizá algún artefacto y produce un incendio. Y como consecuencia de esa se queman algunos informes de control, algunos documentos importantes. Ya, pues esa es su conducta de usted, ya no se convierte en una conducta leve, pues ya se convierte en una conducta grave porque usted ha generado un perjuicio. Pero bueno, pues a veces, y eso hay que ser conscientes, muchos olvidan, ¿no? Dejan enchufado la laptop. Ya, vamos a disciplinar en ese caso. En el caso, otro típico caso, ¿no? Del photocheck, ¿no? El photocheck también se convierte en una falta disciplinaria. No portar el photocheck, dice el reglamento interno, es una falta disciplinaria, ¿no? Cada vez que visito algunas oficinas o cuando estoy fuera de la oficina, veo a muchos compañeros que no tienen su photocheck. ¿Vamos a disciplinarlos a ellos por no portar el photocheck? Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, para que pueda tener una conducta disciplinaria, no solo tiene que ser típica, sino también tiene que ser antijurídica. Y eso es importante. Y desde la Secretaría Técnica, por lo menos desde el momento en que estamos dirigiendo esta importante oficina para nuestra organización, siempre valoramos la parte antijurídica. No es suficiente una conducta típica, hay necesidad también de probar la parte antijurídica, ¿no? Entonces, hay un conjunto de faltas disciplinarias que están en nuestro reglamento interno que muchas veces para que pueda ser procesada necesariamente tiene que haber una antijuricidad, ¿ya? Pero en el caso de la suspensión cambia la figura, porque la suspensión, si es que se propone, es porque hay una conducta que está tipificada en normas con rango de ley. Y muchas de estas conductas además han sido desarrolladas por el Tribunal del Servicio Civil a través de algunos precedentes, como por ejemplo la negligencia en el ejercicio de sus funciones. Como por ejemplo, ahora último, hace 2 semanas, la falta disciplinaria que es el incumplimiento de las funciones previstas en la ley, ¿no? Entonces, existen muchísimos aportes, no solo en la jurisprudencia administrativa por el Tribunal del Servicio Civil, sino también por el mismo Tribunal Constitucional que sobre el particular da una línea de cómo debe aplicarse o cómo debe tramitarse los procesos administrativos sancionadores. Por eso que les decía que el tema disciplinario tiene un avance importante en nuestro país, ¿no? Antes era mirada más desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de orden interno, pero hoy no, hoy ya se ve más desde una mirada más del derecho administrativo sancionador. En consecuencia, esas son algunos temas que quería señalar sobre la suspensión. Y sobre la destitución, la situación ya es más grave porque cuando se destituye, no solo te desvinculan laboralmente, sino que además te inhabilitan para el ejercicio de la función pública por 5 años. Entonces, como es una medida muy grave, implica definitivamente que las autoridades, tanto instructoras como sancionadoras, en este caso, tengan pues todo el soporte, tengan todo el apoyo, ¿no? Por un lado, a nivel de sus propias unidades, abogados que conozcan la materia, pero también tienen el apoyo de la Secretaría Técnica. A nivel de la Secretaría Técnica estamos sentando algunos precedentes o algunos criterios, que eso es importante que conozcan. Por ejemplo, cuando hay situaciones probadas de hostigamiento sexual, ¿ya? Aquí nosotros somos firmes. Nuestra prognosis de sanción es la destitución. No hay ningún tipo de contemplación en proponer una suspensión. No, no. Aquí tiene que ser destitución. No podemos permitir dentro de nuestra organización situaciones como estas. Claro, es un procedimiento especial, ¿no? Es más, tienes 45 días, no solo para investigar, sino también para imponer las sanciones, pero sobre todo hay que tener una carga probatoria muy fina para evitar las nulidades. Es una situación, efectivamente, una de las faltas disciplinarias más complejas que tenemos, pero gracias o felizmente tenemos a nivel de la Secretaría Técnica de nuestra institución abogadas especialistas, es decir, tenemos designado
abogadas expertas en este tema, ¿no? Que son las que ven exclusivamente temas de hostigamiento sexual, ¿no? Para tal efecto, se lleva a cabo con las garantías del debido proceso y mostramos la firmeza en ese sentido, aquella manifestación de esta naturaleza. Por ejemplo, ese es un criterio que hemos tomado. En estos casos son destitución. No podemos permitir en nuestra institución situaciones como las del hostigamiento sexual, y en eso nuestra alta dirección, nuestros gerentes, nuestros subgerentes están comprometidos, y por supuesto eso se debe a tal extremo de que en estos últimos 4 meses, para que vean, estos últimos 4 meses, 4 colaboradores de la Contraloría han sido destituidos por hostigamiento sexual. Somos posiblemente una de las instituciones públicas del Perú más firme con esto. Si ustedes preguntan en otras instituciones, pregunten por ejemplo en el Poder Judicial, en la SUNAT, su firmeza no es como la que tiene la Contraloría General de la República. Y eso definitivamente es parte también de la actividad y de la actuación seria, responsable que realizamos desde la parte de la sanción. En relación al tema de la presentación de documentos falsos, también tenemos como un segundo criterio, en este caso particular, destitución. O sea, no podemos permitir que colaboradores de nuestra institución se hayan incorporado presentando documentos falsos o adulterados para poder acreditar la experiencia o acreditar alguna especialización, ¿ya? En ese caso, si se logra demostrar, probar, ojo, para eso obvio de que hay debido procedimiento, pero si se dan todas las pruebas, de igual manera, en estos casos la propuesta es destitución. Y ahora, ustedes dirán, pero ¿qué falta se comete por la presentación de documentos falsos o adulterados? Esta, por ejemplo, no es una falta que esté previsto en la ley del servicio civil. Y es por ese motivo que tenemos que recurrir a lo que es el precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones de la ley 27815, que es la ley de Código de Ética de la Función Pública en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la ley del Servicio Civil, que te habilita la posibilidad de utilizar este código de ética de manera residual. Es decir, si en el catálogo de faltas disciplinarias establecidas en la ley del Servicio Civil hay conductas que no están previstas, entonces residualmente puedes recurrir a las faltas previstas en el Código de Ética de la Función Pública conforme a los fundamentos establecidos en este precedente del SERVIR. Ahora bien, el Código de Ética tiene principios, tiene prohibiciones que son muy abiertas. En consecuencia, aquí hay una labor también de subsunción típica, de adecuar la conducta, los hechos a esta situación prevista en el Código de Ética de la Función Pública, porque si no entramos utilizamos estas infracciones abiertas o estos conceptos jurídicos indeterminados que tiene el Código de Ética de la Función Pública y podemos ejercer una potestad disciplinaria abusiva. Eso también se maneja con mucha delicadeza a nivel de la Secretaría Técnica. Buscamos mayores indicios. El secretario técnico tiene la potestad de requerir información, de pedir declaraciones testimoniales, buscamos más pesquisas, ¿no? Esa es la potestad que se tiene justamente para hacer un trabajo serio. Entonces, excelente. Miren, yo creo definitivamente que hablar de estos temas, veo que tengo muchas preguntas, en verdad voy a tratar de absolver algunas en el poco tiempo que tenemos para hacerlo un poco dinámica. A ver, vamos por partes. A ver, acá tengo alguna pregunta de Cristian Domínguez Malpartida. Nos pregunta, ¿no? Cristian dice, ¿cómo salir del pozo? Es una obra periodística y escritor argentino Andrés Oppenheimer. Efectivamente, Cristian, esa es una obra periodística y sobre todo tiene relatos muy interesantes en torno a la felicidad, y hay un capítulo muy interesante que he comentado en temas de integridad de que algunos países utilizan justamente para lucha contra la corrupción. Y Jalmar Augusto Martínez Jiménez me dice el PAD. Bueno, el PAD simplemente, sí, el procedimiento administrativo disciplinario. Claro, no estamos hablando del PAS, ¿no? Una cosa distinta es el PAS y otra muy diferente es el PAD. Cada uno tiene reglas distintas, tiene operatividades diferentes, tiene dinámicas, tiene metodologías diferentes. Minerva dice, ¿qué pasa si existe un denunciante anónimo malicioso?
¿Cómo se remedia o se hace el filtro? Por ejemplo, alguien que de forma maliciosa denuncie por hechos falsos o hechos pasados de un determinado. En denuncias de más de 20, prácticamente ni siquiera los tramitamos. Cuando son denuncias anónimas y son muy subjetivas y maliciosas, les soy muy sincero, ni lo miramos. ¿Por qué? Porque el interés de un denunciante, ¿cuál es? Es identificarse, es aportar pruebas. Ok, si tú tienes esas dos condiciones, que además están establecidas en la ley, no solo en la 29.542, sino también en la 27.44. En consecuencia, tu interés de identificarte y aportar pruebas es un interés real. ¿Ya? Entonces, cuando son denuncias anónimas, muchas de estas son maliciosas. Justo tenemos una reunión para ver estos detalles también con los gerentes el día de mañana. Minerva nos dice, si es el responsable de las denuncias, si es el responsable de las denuncias, directamente las deriva al procurador público. Bueno, cuando hay responsabilidad de tipo penal, será el procurador quien tenga que evaluar si existe o no elementos suficientes para remitir a las autoridades penales. Buenas tardes. Quisiera saber si los alcaldes y gerentes pueden ser sancionados administrativamente por la vulneración del Código de Ética. Bueno, Sandra Gómez Urichaki. A ver, en principio, las autoridades elegidas por voto popular, como los alcaldes, los gobernadores, los regidores y los consejeros, ellos no tienen un régimen disciplinario. ¿Ya? Ellos tienen una responsabilidad de tipo política, es una responsabilidad que está prevista en sus reglamentos internos de consejo y por lo tanto no tienen una responsabilidad de tipo disciplinario. Los gerentes sí. Los gerentes, ellos al tener no solo vínculo laboral, sino también tener facultades y atribuciones de dirección y algunos que manejan fondos públicos, recursos del Estado, entre otros aspectos, sí son disciplinables y desde ese punto de vista se podrá aplicar el código de ética, por ejemplo, en el supuesto que he señalado, ¿no? Que presenta documentos falsos para poder asumir el cargo de gerente general, ¿no? Acredita la experiencia exigida por ley a través de una constancia falsificada o adulterada. ¿Ya? Como no es una falta disciplinaria prevista en la ley del servicio civil, residualmente aplicamos código de ética como he explicado. Gilmar Augusto dice, ¿cuál es el filtro que se hace frente a denuncias maliciosas que tienen en el fondo otras intenciones, toda vez que se puede que traigan aparentes argumentos y cumplan con todos los requisitos para instaurarla? ¿Y cuál es la sanción para las personas que se las imponen? Bueno, en relación a las denuncias maliciosas, para que pueda esto ponerse en conocimiento a la Procuraduría, primero tiene que individualizarse, ¿no? Si es anónima, no hay forma de remitir a la Procuraduría para que pueda hacer las acciones que corresponda frente a una denuncia maliciosa. A ver, ¿qué más? Más preguntas tenemos. Johnny nos dice, el secretario técnico del PAT no tiene independencia porque es designado por la entidad y depende de recursos humanos. Además, hay muchas veces que elabora un informe y excluye de responsabilidad a funcionarios, pregunta, ¿no? ¿Quién lo supervisa y sanciona cuando no es imparcial? Bueno, a ver, en principio la figura del secretario técnico es una figura que está prevista en la ley del servicio civil, ¿no? Dice, preferentemente debe ser abogado y puede asumir estas funciones en adición a otras que pueda desempeñar dentro de la organización. Este ya no es un problema de la Contraloría, este es un problema definitivamente de la estructura mismo del régimen disciplinario peruano. O sea, no podría yo dar una opinión personal sobre el particular. Tengo mi punto de vista, seguramente lo puedo hacer en otros escenarios, pero no en un espacio como este que está promovido por la Contraloría. Gustavo Velázquez nos dice, ¿cuál es el plazo para emitir el informe de precalificación por el secretario técnico? El plazo que tenemos en este caso es máximo de 1 año al momento de tomar conocimiento de los hechos, ¿no? Evitar justamente la prescripción. ¿Qué más? Listo, yo creo que con eso, buenas tardes a todos, Muy bien. Bueno, mis queridos colegas, he procurado absolver algunas consultas que tenemos en el chat. Yo en verdad les agradezco muchísimo. Simplemente hacer ver de que hablar de la sanción disciplinaria es en principio someterse a las reglas que ha establecido el procedimiento administrativo sancionador. También precisar que la sanción que se pueda dar en el ámbito disciplinario
tiene un desarrollo importante, no solo en la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Servicio Civil, sino también el mismo Tribunal Constitucional. Hay criterios que ya se han definido con muchísima firmeza, por ejemplo, en los casos de hostigamiento y falsificación de documentos, en estos casos hay destitución. No todas las faltas que están en el reglamento interno de trabajo son disciplinables, hay que buscar la antijuricidad para que puedan ser sometidos a un proceso disciplinario. Y bueno, como siempre, con todas las garantías, siempre encontrará una Secretaría Técnica que sea respetuoso del debido proceso, pero sobre todo firme frente a situaciones que puedan poner en riesgo la imagen, la credibilidad de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Agradecemos esta ponencia por parte del doctor Víctor Lizárraga Guerra. Quizás, Víctor, deseas publicar algún correo electrónico donde puedan hacer sus consultas o donde puedan realizar algún trámite los colaboradores de la Contraloría. Claro que sí. Con mucho gusto, si ustedes conocen actos de corrupción, situaciones irregulares, hacer llegar esta comunicación al correo de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, stpat@contraloría.gov.p. O si no, también estamos ubicados en el tercer piso del edificio de Carrillo, ahí está la Secretaría Técnica. Quien hable, el secretario técnico o el equipo, está dispuesto a recibirlos de manera presencial. Tenemos todas las condiciones. En ese sentido, la alta dirección nos ha dado las mejores condiciones. Tenemos una sala de audiencias para justamente poder recibir de manera reservada situaciones que puedan denunciar actos de corrupción al interior de la institución y que conocen, ¿no? Porque también es un deber de todos que frente a actos de corrupción que estamos conociendo de algún compañero, de algún funcionario, de algún colaborador, denunciarlo. Ese es un deber que debemos tenerlo muy interiorizado y estamos para poder nosotros actuar inmediatamente. Muchas gracias, Víctor. Dejemos de compartir pantalla. De esta manera agradecemos tu ponencia en este primer día de la Semana de la Integridad y realmente sanción de los conflictos de intereses en el ejercicio del control gubernamental. Nos ha ayudado mucho esta tarde. Ahora vamos a presentarles un video que se titula Difusión del canal sobre consultas éticas. Vamos a ver este video. Por favor, Víctor, tu presentación. Sí, sí. Una consulta, ¿y dónde dejo de compartir? ¿En qué parte? Mm, No lo ubico. Yo te ayudo, dame un momento. A ver, por favor. Ujú, ujú. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Jaime, siéntate. Te veo algo preocupada. ¿Pasó algo? Sí, ¿recuerdas que te comenté que a mi hermana le ofrecieron asumir una jefatura en un órgano de línea? Sí, ¿qué pasó? Estoy feliz por ella, le otorgaron una jefatura, pero tengo una duda. No sé si esta situación configura un conflicto de interés. Ya empezaron las habladurías en los pasillos. Dicen cómo es posible que la hermana de una auditora del OSI va a ser jefa de un órgano de línea. Oh, Cecilia, te encuentras en un problema ético. A nivel normativo no hay conflicto, pero es necesario que informes de inmediato a nuestro superior sobre esta situación, para evitar que te asignen tareas de supervisión relacionadas con el área que dirige tu hermano, ya que en ese caso sí se generaría un conflicto de interés. Sin embargo, es innegable que la situación afecta el clima laboral y tal vez desde el punto de vista ético sea necesario adoptar medidas complementarias. Exacto, por eso no tengo totalmente claro cómo se debe proceder. Cecilia, no estás sola. Recuerda que ante cualquier dilema o problema ético que se nos presente en el ejercicio de nuestras funciones, debemos acudir a la Oficina de Integridad Institucional de nuestra entidad. Allí nos orientarán sobre cómo proceder para tomar decisiones éticas ante situaciones difíciles como esta. Gracias Jaime, tienes razón. Ahora mismo los contacto. Recuerda que ante cualquier dilema o problema ético que se nos presente, hay que tomar la mejor decisión. Y si tienes dudas, puedes escribir al correo consultasintegridad@contraloría.gov.pe. También nos puedes llamar al 330-3000, anexo 1463. Estamos listos para orientarte. Muy bien, de esta manera hemos visto un
un video respecto a sobre conflicto de intereses. Ahora vamos a presentar a nuestra siguiente panelista. A ver, a nuestro siguiente ponente. Vamos ahora a presentar la ponencia Prevención de los conflictos de intereses en el ejercicio del control gubernamental a cargo de la abogada Idalit Rojas Salinas, especialista senior en integridad institucional de la Oficina de Integridad Institucional de la Contraloría General. Ella es magíster en ética global por la Universidad Brigham de Reino Unido y abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es experta en género y políticas de integridad y anticorrupción, con más de 15 años de experiencia profesional en los sectores público, privado y la cooperación internacional. Ha sido consultora como experta temática en integridad y políticas públicas para la actualización de la Política Nacional de Integridad y la lucha contra la corrupción. Se ha desempeñado por más de 4 años como jefa del programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo y por más de 2 años como asesora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el proceso de gestación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, siendo el punto focal para la agenda internacional en materia anticorrupción ante la OCDE y el foro APEC. Por favor, puede iniciar su ponencia. Muchísimas gracias, Harry, por la gentil presentación. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bueno, el objetivo de mi intervención en esta oportunidad es abordar con mayor detalle y a la luz del análisis de casos prácticos la normativa específica que aplica a los auditores y a quienes ejercen el control gubernamental vinculada pues a los conflictos de interés, ¿no? Para ello voy a iniciar señalando algunos alcances conceptuales sobre qué significa un conflicto de interés, ¿no? Un asunto que ustedes seguramente lo deben tener bien interiorizado, pero que repasaremos a modo de introducción para seguidamente entrar en materia y abordar la normativa que nos aplica a todos los que elaboramos para la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional. Entonces vamos a repasar muy rápidamente qué significa un conflicto de interés y para eso nos vamos a remitir a este documento que es la Guía para Funcionarios y Servidores del Estado sobre los principios, deberes y previsiones éticas en la función pública, que es el documento que desarrolla los alcances del Código de Ética en la Función Pública, ¿no? Es un documento de lectura obligatoria para todos aquellos quienes ejercemos la función pública y que se encuentra pues disponible en la página web de la Secretaría de Integridad Pública. Entonces, ¿qué es un conflicto de interés? Es aquella situación en la que los intereses personales colisionan con el interés público y el ejercicio de las funciones públicas, entendiéndose que cualquier actuación realizada por las personas que elaboran en la administración pública debe estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses personales o de terceros. Entonces vemos que se trata de una situación en la que el interés personal entra en conflicto con el interés público. Y la pregunta de cajón sería la siguiente. ¿Es válido que los funcionarios y servidores públicos tengamos intereses privados? Pues sí, totalmente válido, porque el hecho de que ejerzamos la función pública no quita que dejemos de ser ciudadanos con intereses personales, familiares, amicales, sociales, gremiales, políticos, profesionales y cualquier otro tipo de interés de naturaleza privada, ¿no? Pero lo que sí podría ser materia de cuestionamiento en el ejercicio de la función pública es que no tengamos la capacidad de diferenciar entre nuestros propios intereses privados y el interés público. Y además, aparte de no saber diferenciarlo, ¿no? Menos aún poder saber cómo gestionar esa situación. Y como bien afirma el filósofo Fernando Savater, ¿no? Haciendo alusión a los intereses o fines que persiguen las personas, él nos señala, ¿no? Que si uno no es capaz de distinguir entre los diversos fines o intereses, ¿no? privados de las personas, no debe ofrecerse para la actividad pública.
¿no? ¿Qué nos quiere decir Savater? Pues que si no estamos preparados para distinguir entre los intereses públicos y los privados, pues entonces es preferible que no elijamos trabajar en el Estado ni ejercer la función pública. Esta es una reflexión esencial para decidirse por la carrera pública, porque si no tenemos esta capacidad para diferenciar entre lo público y lo privado, pues simplemente no estamos dados para la función pública. Entonces, este aspecto de particular importancia para ejercer la función pública, pues ha merecido un desarrollo normativo diverso y extenso en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque los conflictos de interés se suelen presentar en diversos escenarios y supuestos. Aquí es el caso, pues vamos a mencionar brevemente la normativa que involucra el manejo de conflictos de interés y que todos nosotros como funcionarios y servidores públicos, independientemente de la especialidad que tengamos, debemos conocer. El primer antecedente normativo, el más antiguo y vigente a la fecha, es la ley número 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Que regula los conflictos de competencia y abstención vinculados pues a los administrados. Luego tenemos la ley 27815, la ley del Código de Ética, que fue dada un año después. La primera norma fue emitida en el año 2001 y la segunda en agosto del 2002, la ley del Código de Ética, ¿no? Y es la ley del Código de Ética que señala pues como una prohibición expresa la de mantener conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. También tenemos el caso de la ley 26771, que prohíbe ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco, más conocida como la ley de nepotismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los vínculos familiares son una forma de conflicto de interés. También tenemos el caso de la ley 28024, la ley de gestión de intereses, ¿no? Para aquellos funcionarios que cuentan con capacidad de decisión, y eso cada entidad lo define en función a las competencias atribuidas a diversos funcionarios. Si cuentan con capacidad de decisión, pues también les aplica esta ley de gestión de intereses que regula situaciones de conflicto de interés. Una norma que es de aplicación a todos los que ejercemos función pública, funcionarios y servidores, es la Ley del Servicio Civil y su reglamento, ¿no? Que incluye pues una regulación específica de faltas de carácter disciplinario, también vinculadas a conflictos de interés. El caso de la Ley 30225, la Ley de Contratación Pública, que en su artículo 11 incluye impedimentos para la contratación. Es también una normativa que involucra y regula conflictos de interés. Asimismo, es el caso de la Ley 31227, que está vinculada a la transferencia de la Contraloría, a la Contraloría General de la República, la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos y también su reglamento. En este caso, pues, la plataforma, el sistema de declaración jurada de intereses se ha constituido en una herramienta valiosa, no solo en nuestro país, sino en otras latitudes, para la identificación de conflictos reales y potenciales. Finalmente vamos a mencionar, pero esta es una lista no exclusiva, ¿no? Hay otras normativas menores, pero estas son las normas principales, pero este es el caso de la Ley 31564, la Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Interés en el acceso y salida del personal del servicio público y su reglamento, conocida como la Ley de Puertas Giratorias y que de algún modo es una norma de data reciente, pues fue emitida en noviembre del año 2023, o sea, el año pasado, en realidad, y que regula los conflictos de interés al ingreso a la función pública, durante el ejercicio de la función pública e incluso al término de la función pública. Toda esta normativa es de lectura de revisión obligatoria para todos aquellos que ejercemos la función pública. Pero vamos ahora a abordar cuál es la normativa que nos incumbe esta tarde y que es de aplicación a personal de la Contraloría General de la República, de los órganos de control institucional,
¿no? Y con particular atención a quienes ejercen labores específicas del control gubernamental, ¿no? En principio tenemos la declaración del INRA sobre las líneas básicas de la fiscalización. Es una declaración que data de 1977, pero que mantiene una vigencia porque se ha convertido en el marco directriz orientativo sobre el correcto actuar de las entidades fiscalizadoras superiores de los diversos países. Es a partir al amparo de esta declaración que luego en el 2017 surge el Código de Ética de la INTOSAI, ¿no? De las entidades superiores fiscalizadoras, ¿no? Y que presenta, este documento, el Código de Ética, presenta a la independencia y a la objetividad como un valor ético esencial, desarrollando el concepto de independencia en apariencia, que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la Directiva 020-2020 sobre los órganos de control institucional, que involucra un conjunto de impedimentos, de prohibiciones para el ejercicio del control gubernamental que ustedes deben conocer. También tenemos las normas generales de control gubernamental, que hace mención y hay un desarrollo ahí al concepto del valor de independencia. Asimismo, es el caso del Código de Ética y Conducta de la Contraloría General de la República, que fue aprobada este año, ¿no? En abril de este año, y que dejó sin efecto al Código de Ética del Auditor Gubernamental y las normas para la conducta y desempeño del personal de la Contraloría, ¿no? Entonces, estos dos cuerpos normativos han sido recogidos en un solo instrumento, que es el caso del Código de Ética y Conducta, y que estamos tratando de promover y que deben ustedes revisar con frecuencia cada vez que tengan o enfrenten alguna circunstancia, algún problema o dilema ético. Finalmente, el Reglamento Interno de Trabajo también incluye una disposición puntual referida a los conflictos de interés. No es una lista cerrada, igualmente por ahí deben haber algunas disposiciones complementarias, pero estas son las disposiciones centrales que debemos tener mapeadas cuando vamos a hablar de la gestión de los conflictos de interés en el ejercicio del control gubernamental, ¿no? Ahora bien, vamos a revisar, pues a la luz de este antecedente normativo general y específico que hemos repasado, ¿no? Dos aspectos teóricos, pero que son importantes respecto del manejo de los conflictos de interés, ¿no? En principio, vamos a hablar sobre los tipos de conflicto de interés que existen en el ejercicio de la función pública. Hay más de una clasificación, más de una tipología cuando nos referimos a los conflictos de interés, pero en este caso vamos a hacer alusión a esta tipología que ha sido recogida por nuestra normativa, la normativa nacional. Y para eso voy a referirme y voy a emplear las definiciones que han sido desarrolladas en la Directiva 014-2023 de la Contraloría General sobre la recopilación de información, evaluación y fiscalización específica de declaraciones juradas presentadas y remitidas a la Contraloría General de la República. Hago alusión a esta directiva porque desde mi perspectiva considero que es el instrumento normativo en nuestro país que ha desarrollado con mayor detalle y sin lugar a dudas sobre los alcances de los tres tipos de conflictos de interés que se pueden presentar en el ejercicio de la función pública. Y vamos con el primer concepto, que es el conflicto de interés aparente, y que existe cuando se puede llegar a concluir de forma razonable que la concurrencia de intereses del obligado puede ejercer una influencia indebida en él, aun cuando de hecho no lo ejerza. Para aquellos quienes recién están revisando esta definición por primera vez, de pronto les puede sonar no muy familiar, ¿no? Y decir pues, exactamente a qué se refiere, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un conflicto aparente, hablamos de una situación de un conflicto que no existe, sino tal cual su nombre lo señala, es aparente. Pareciera que existe un conflicto, pero en realidad no lo es. Remitámonos a un ejemplo concreto que nos va a permitir aterrizar mejor este marco conceptual, esta definición.
Este podría ser el caso de pronto de un jefe de OSI que lleva el apellido Araníbar, por decir un apellido, y de la contratación por la ocasión de servicios en ese OSI de un auditor o una auditora que lleva el mismo apellido, ¿no? Entonces, y que a pesar de llevar el mismo apellido, no existe vínculo familiar alguno, ¿no? Entonces, ahí nos estamos refiriendo a un conflicto de interés aparente, porque hacia afuera da la impresión que el jefe de OSI ha contratado a su familiar, pero en la práctica no es así. Entonces, ¿cómo gestionaríamos un conflicto de interés aparente como el que estamos presentando? Lo que correspondería, tal vez, ¿no?, es que el jefe institucional o el propio jefe del OSI, ¿no?, coordinen para un comunicado institucional, ¿no?, señalando que frente a esta contratación y de pronto a las opiniones que han podido estar surgiendo, ¿no?, cabe precisar, ¿no?, que se ha tratado de una contratación que ha cumplido todos los estándares normativos y legales y que no existe ningún impedimento y que no existe ningún vínculo familiar entre el jefe del OSI y la persona contratada, debido pues a que eso responde a una coincidencia, ¿no?, tal vez infeliz coincidencia, pero el asunto queda aclarado, las dudas, la apariencia queda disuelta y así gestionamos un conflicto de interés aparente. La segunda categoría de conflictos de interés es la del conflicto potencial, que existe cuando el obligado tiene intereses privados que podrían en el futuro causarle un conflicto con el interés público que debe resguardar, aunque no existe en ese momento un conflicto como tal. Aquí podemos plantear como ejemplo, que es uno de los típicos ejemplos de conflicto de interés, el caso de que alguno de ustedes, sea designado para integrar un comité de selección de personal y de pronto al momento de evaluar en la primera etapa, ¿no?, a los postulantes sobre sus CVs, ¿no?, si cumplen o no con el perfil, leyendo la lista de quienes están presentándose, toman conocimiento de que un familiar suyo, un sobrino, una sobrina, un primo, un primo hermano, ¿no?, se ha presentado al concurso. Y ustedes no tenían conocimiento en absoluto de que esta persona se podía presentar, de pronto incluso ni siquiera tienen una familiaridad, guardan una cercanía, a pesar de que el vínculo consanguíneo existe, de pronto pues no tienen una relación estrecha y toman conocimiento que esa persona, ese familiar consanguíneo, se ha presentado en el concurso. Entonces, aquí corresponde advertir, alertar, ¿no?, abstenerse de participar en ese concurso, informando al presidente del comité de selección que se ha presentado esta situación, que ustedes han tomado conocimiento de que un familiar se está presentando y que en aras de mantener y preservar la independencia, la imparcialidad en el proceso de selección del personal, pues dando un paso al costado, se abstienen de continuar en el proceso, ¿no?, y para que el comité pues proceda a designar al miembro suplente para que tome la posta y continúe con el proceso. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de gestionar un conflicto de interés que es potencial, y decimos que es potencial porque no se ha llegado a consumar, porque a tiempo hemos intervenido, a tiempo hemos alertado y hemos solicitado nuestra abstención para no continuar en el proceso a raíz del conocimiento de este hecho que no teníamos conocimiento anteriormente, ¿no? Es un conflicto potencial que no se ha llegado a consumar. La tercera categoría de conflicto es el conflicto real, ¿no?, y que es definido de la siguiente forma: cuando el interés privado del obligado interfiere con sus obligaciones públicas, afectando su independencia e imparcialidad de criterio profesional, ¿no?, y que se plasma a través de una toma de decisión, parecer o tramitación, atendiendo al interés personal o de terceros. ¿Okay? Una segunda categoría de conceptos que son bastante relevantes y de aplicabilidad exclusiva para la Contraloría General de la República es
el concepto de independencia. ¿Okay? La independencia, de acuerdo a las normas generales del control gubernamental, es definida como una actitud mental que permite al personal del Sistema Nacional de Control formular juicios fundados en elementos objetivos y que garantiza la consistencia e integridad de sus actuaciones y opiniones, ¿no? Aquí el personal del Sistema Nacional de Control no solo debe mantener independencia, sino también debe ser reconocido como independiente por las entidades y la ciudadanía en general, permaneciendo exento de impedimentos, ya sean personales o externos, ¿no? Fíjense que esta es una definición bastante amplia y que nos sirve de directriz para orientar nuestro comportamiento. Y aquí comparto una siguiente definición, una arista de la independencia que ha sido desarrollado por el Código de Ética, que no debemos perder de vista, ¿no? La independencia, de hecho, es aquella situación en la que los individuos son capaces de realizar actividades sin verse afectados por relaciones que puedan influir o comprometer su buen criterio profesional, permitiéndoles actuar con integridad y ejercer sus funciones con objetividad y escepticismo profesional. Y aquí comparto una tercera definición que de pronto es una definición más, más elocuente sobre los alcances de la integridad en el ejercicio del control gubernamental y el cuidado para el manejo de conflictos de interés. Es el concepto de independencia en apariencia, ¿no? O sea, que ya por el nombre ustedes pueden hacerse una idea que va a ir más allá de la independencia objetiva o de hecho. ¿Qué nos dice el Código de Ética del INTOSAI? Nos dice que es la ausencia de circunstancias que harían que un tercero razonable e informado, teniendo conocimiento de información pertinente, dude en forma razonable de la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de los auditores o llegue a la conclusión de que están comprometidos. ¿Okay? Este concepto, si lo decimos en un lenguaje más cotidiano, ¿no? No sé si ustedes recuerdan este resabio antiguo que señala pues que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Aplica, calza perfectamente este concepto de independencia en apariencia. Los auditores gubernamentales, en el ejercicio de sus funciones, en su comportamiento diario, no solo debe actuar correctamente, sino también parecerlo. Y eso involucra mapear un conjunto de actividades que puedan estar vinculadas con la interacción que tenemos con las entidades a las cuales auditamos, ¿no? De ahí la importancia de tener mucho cuidado con los regalos que podamos recibir de parte de la entidad auditada, las cortesías, las invitaciones, ¿no? Que hay que evaluarlas siempre bajo doble revisión, para evitar que nuestra independencia en apariencia no se vea afectada. ¿Okay? Sobre la base de estos dos conceptos, ¿no? Estos dos marcos conceptuales y el marco normativo que hemos compartido, es importante precisar cuál es la competencia que tenemos como Oficina de Integridad Institucional. Nuestra competencia es la de recibir y evaluar los hechos y documentos que puedan sustentar denuncias sobre actos de corrupción del personal de la CGR y derivarla a los órganos y entidades competentes, ¿no? Usualmente estos casos los remitimos a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, ¿no? Para que ellos evalúen en el marco de sus competencias, o a la Procuraduría si estamos hablando ya de la consumación de algún tipo penal, ¿no? Pero esto lo hacemos como Oficina de Integridad Institucional cuando hablamos de conflictos de interés reales, es decir, aquellos conflictos de interés consumados. En cambio, tratándose de situaciones de conflicto de interés aparentes o potenciales, la competencia que tiene la Oficina de Integridad Institucional, pues es la de promover acciones para mitigar conflictos de interés, ¿no? Y plantear, pues, recomendaciones sobre cómo intervenir frente a este tipo de situaciones. Esto está descrito en nuestro ROF. Adicionalmente, tenemos la competencia de absolver las consultas sobre los dilemas éticos, incluidos los conflictos de interés en los que se encuentre comprendido el personal de la Contraloría General de la República, a través pues, del correo que tenemos de consultas integridad, ¿no? Y esto está dispuesto en el propio Código de Ética y Conducta de la Contraloría.
De hecho, el 90% de las consultas que venimos recibiendo desde que se emitió el actual Código de Ética y Conducta de la Contraloría General de la República versa sobre situaciones diversas sobre conflictos de interés. Y aquí una breve advertencia importante para tener en cuenta es que la intervención de la Oficina de Integridad Institucional es de carácter preventivo. Nosotros prevenimos, no investigamos y sancionamos, para eso están las competencias a cargo del doctor Lizárraga, que nos ha antecedido en esta presentación. Nosotros como Oficina de Integridad Institucional lo que hacemos es emitir opiniones, sobre todo cuando absolvemos consultas, opiniones consultivas que no tienen carácter vinculante, ¿no?, para la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, ni tampoco para cualquier otra autoridad competente, ¿no? Son recomendaciones que ofrecemos al personal de la entidad, de los OSIs, ¿no?, y que están dirigidas a elevar los estándares de comportamiento ético de nuestro personal. Entonces, probablemente nuestras recomendaciones siempre van a ir a más de lo que de pronto un marco normativo en sentido estricto, desde una perspectiva disciplinaria, pueda apreciar. Entonces, desde la perspectiva disciplinaria, ya ustedes deben tener presente pues, el principio de taxatividad, de tipicidad, qué sé yo, que son los que aplican cuando se hace el análisis de cada caso, ¿no? En cambio, desde la perspectiva de la Oficina de Integridad, las opiniones que emitimos buscan asegurarse de que el comportamiento se ajuste a los parámetros de integridad institucional, de ética, ¿no?, respondiendo a los valores, a los principios, a los deberes y a las prohibiciones que manda nuestro Código de Ética y Conducta. Bien, luego de haber presentado esta parte teórica, vamos brevemente a presentar 3 casitos concretos sobre manejo de conflictos de interés. Tenemos el primer caso, un conflicto por vínculo laboral previo. José Luis es un profesional que ha trabajado en una oficina del área administrativa de un GORE y 6 meses después ingresa a laborar al ONSI de la misma entidad como auditor analista legal. Pasa un tiempo y se le designa como supervisor para un servicio de control específico que involucra a un área conexa al área en la que laboró. Entonces, José Luis, al ver que no tiene que ver con el área donde había trabajado anteriormente, pues decide no abstenerse porque no vio ningún obstáculo, ningún impedimento. Sin embargo, en el interín de la auditoría, identifica que el hecho denunciado involucra a su ex jefe, pues había emitido una opinión sobre el tema materia de la auditoría. La pregunta es, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería proceder José Luis? ¿Debería continuar con el encargo encomendado, porque ya hay una resolución con este encargo, ya fue notificada la entidad auditada de que él es el supervisor de este servicio de control específico, ¿no?, o debe abstenerse, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la normativa? De esta forma vamos revisando la normativa específica. En este caso tenemos a la directiva 020, la directiva de los órganos de control institucional, que nos habla sobre los impedimentos, ¿no? Y nos dice que el jefe y el personal del OSI en el ejercicio de sus funciones se encuentran prohibidos de participar en algún servicio de control gubernamental si se presenta alguna de estas situaciones. ¿Y cuál es una de esas situaciones? El haber laborado, intervenido o participado directa o indirectamente en las áreas vinculadas a la materia del servicio de control gubernamental, ¿no? Entonces, vemos pues que existe un impedimento para continuar en el ejercicio del control gubernamental cuando, en pleno ejercicio del control gubernamental, identificamos una situación que amerita la abstención, ¿no?, más aún tratándose de un vínculo laboral previo. Entonces, ¿qué correspondería? ¿No? Corresponde reportar al jefe inmediato superior la situación de conflicto presentada para solicitar abstenerse de continuar llevando a cabo el servicio de control. ¿Para qué? Para evitar la configuración de un conflicto real. ¿Ok? Vamos con un segundo caso.
tenemos el caso del conflicto por vínculo familiar. Jorge es un auditor especialista en gestión del OSI de una municipalidad provincial, ¿no? Este auditor nos consulta a la Oficina de Integridad y nos transmite una situación de posible conflicto de interés de índole familiar, ¿no? Nos señala que podría existir un conflicto de interés de índole familiar entre su persona, que trabaja en el OSI, y el gerente de un órgano de línea de la misma entidad, ¿no? Y señala que el referido gerente es el hermano del esposo de su cuñada, ¿no? Hermana de su esposa, y que comparte reuniones familiares con él y pues que no sabe cómo debe proceder, si tiene que hacer algo, si configura o no conflicto de interés, de qué tipo de conflicto de interés estamos hablando. Entonces, este auditor nos transmitió todas estas dudas respecto a esta situación. Si nosotros vemos cuál es el vínculo familiar al que hace alusión, nos señala pues que el gerente de un órgano de línea es hermano del esposo de su cuñada, ¿no? O sea, de la hermana de su esposa. Entonces, desde a primera vista lo que vamos a apreciar, particularmente aquellos que están familiarizados con lo que es el vínculo de cuarta hora de consanguinidad, segunda afinidad, ¿no? Es que este vínculo familiar al que alude Jorge, ¿no?, escapa al marco normativo expreso del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad. Sin embargo, subsiste la pregunta, ¿existiría o no un conflicto de interés, ¿no? Él acá señala que comparte reuniones familiares con esta persona, ¿no? Entonces, pongámonos en ese supuesto en el que ustedes ejercen control gubernamental y el gerente de un órgano de línea, pues es su familia, este pariente lejano, ¿no? En realidad no es pariente, más sería un conocido, ¿no? Y de pronto pues uno aparece en fotos, en redes sociales con él, ¿no? ¿Cómo se vería hacia terceros esa situación? ¿Existiría o no existiría una situación de conflicto de interés, ¿no? Vamos a dejar las preguntas al final, veo que están levantando la mano de todos los casitos por un tema de tiempo, así que permítanme culminar esta partecita que ya estamos cerrando. Entonces, ¿qué nos dice el Código de Ética y Conducta de la Contraloría? El artículo 31 sobre prohibiciones específicas de alcance general para el personal de la Contraloría y los órganos de control institucional nos señala lo siguiente, ¿no? Está prohibido, pues, ¿no?, participar directa o indirectamente en actividad o acción de control en la cual se encuentre incluido o comprendido un pariente del personal dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por razón de matrimonio. Entonces, dice que esta prohibición también es aplicable cuando el personal tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses eh, con la persona que se encuentre incluida o comprendida en la actividad o acción de control, o cuando pues, hubiera esta relación de subordinación laboral. Entonces, acá vemos el alcance que nos brinda el Código de Ética, que por lo menos este familiar no se encuentra, o esta persona no se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, entonces no le aplicaría esta primera parte del artículo 31.6, este primer párrafo. Sin embargo, vemos que en una segunda parte del código, ¿no?, del artículo, se señala que la indicada prohibición también es aplicable cuando el personal tuviere amistad íntima. Y en este caso, si bien es cierto que no hay este vínculo familiar directo, sí existe un grado de familiaridad, ¿no? Sobre todo porque departen reuniones familiares, y es altamente probable, pues, que a la vista de terceros, el juicio profesional se podría haber afectado al momento de realizar una labor de control a esta persona. Entonces, en este extremo, o respecto de este extremo, sí podríamos señalar que se podría presentar la situación de conflicto de interés. También señala, ¿no?, que se podría señalar pues por amistad íntima. Justamente este caso, ¿no? Es un caso de amistad íntima cuando te señala que comparte reuniones familiares y señala cuál es el vínculo que los une, ¿no? Es una situación que uno mismo está declarando de buena fe y que es lo que corresponde cuando gestionamos adecuadamente los conflictos de interés potenciales, ¿no? Entonces, uno mismo
No vamos a esperar que un tercero nos diga, no hubo amistad. Ah, sí, acá en este caso hubo amistad, ¿no? Es preferible que nosotros digamos, mira, esta persona, desde mi perspectiva, porque sí es un concepto subjetivo, pero desde mi perspectiva, sí existe una familiaridad, ¿no? Aparezco en fotos, en redes sociales con esta persona departiendo, entonces sí hay una cercanía, y en razón de ello, prefiero abstenerme de participar en cualquier servicio de control, ¿no? Entonces, es lo que pasa en este caso. Y aquí tenemos la directiva de los órganos de control institucional, también respecto a este segundo caso, que tiene una disposición complementaria o en la misma línea de lo que dispone el Código de Ética y que nos dice que el jefe y el personal del OSI en el ejercicio de sus funciones se encuentran prohibidos, ¿no?, de participar en servicios de control, ¿no?, cuando existe amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de los funcionarios o servidores públicos comprendidos en los servicios de control gubernamental, ¿no? Entonces, en esta interpretación conjunta, sistemática, entre lo que dispone el Código de Ética, la función de Código de Ética y Comportamiento, Conducta de la Contraloría y la Directiva de los órganos de control institucional, vemos que correspondería, ¿no?, en este caso, ante la consulta que nos formuló este auditor, pues señalar, ¿no?, medio escrito, informar a su jefe inmediato superior esta situación de conflicto. ¿Para qué? Para no ser considerado en servicios de control que vayan a involucrar al órgano de línea que jefatura el hermano del esposo de su cuñado, a fin de evitar la configuración de un conflicto real por amistad íntima. Vamos seguidamente a ver con el caso número 3, justo relacionado con el vídeo que se proyectó en la antesala a mi presentación. Cecilia es una profesional que ingresa a laborar como auditora para una gerencia regional de control y es asignada al OSI de una entidad. Tiempo después, su hermana es designada como gerenta en un órgano de línea de la entidad que audita, ¿no? Estamos hablando ya de un vínculo familiar directo, es la hermana. Pero seguimos hablando de un órgano de línea, ¿no? ¿Existiría conflicto? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Lo cierto es que en los pasillos ya los comentarios comienzan a surgir, ¿no?, a señalar que cómo es posible que se dé una situación de este tipo, que cómo va a auditar esta persona a su propia hermana, y o desde la perspectiva de la entidad auditada, pues existe un conflicto de interés, ¿no? ¿Cómo hemos regulado, ¿no?, cómo ha regulado la Contraloría esta situación, ¿no? La directiva de los órganos de control institucional, ¿no?, dispone impedimentos para continuar en el ejercicio del control, ¿no?, o sea, para continuar como personal del OSI, cuando se tiene vínculo de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad por razones de matrimonio, unión de hecho o convivencia, pero respecto de quiénes. Veamos. Respecto del titular de la entidad, respecto de los miembros de los órganos de alta dirección, estamos hablando de gerencia general, secretaría general, vicecontraloría, por ejemplo, o los órganos que corresponden dependiendo de la entidad en la que laboran, los OSIs, ¿no?, o los órganos de administración interna de la entidad, ¿no? Es decir, que estos impedimentos, ¿no?, tajantes, expresos de nuestra normativa, no alcanzan a aquellos familiares de 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que elaboren o que gerencien, ¿no?, un órgano de línea, que jefaturen o gerencien un órgano de línea. Sin embargo, ¿subsiste o no una situación de conflicto de interés, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver otra norma complementaria. ¿Qué nos dice el Código de Ética y Conducta sobre una circunstancia similar, ¿no? El artículo 31 nos señala como prohibiciones específicas para el personal de la Contraloría y de los órganos de control institucional el participar directa o indirectamente en actividad o acción de control en la cual se encuentre incluido o comprendido un pariente del personal
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por razón de matrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Que si bien es cierto, hay una prohibición expresa para continuar en el cargo, en el control, como auditor en un OSI, cuando existe un vínculo directo con alta dirección o con personal de los órganos de administración interna, ¿no? Miembros de los órganos de alta dirección o de administración interna, sí podríamos ver que existiría el conflicto si se le encomienda un servicio de control que va a involucrar a esa área, y lo que correspondería es abstenerse en el escenario de que se le encomiende un servicio de control que involucre control, hacer una actividad, desplegar una actividad de control, una acción de control que involucre a su hermana, ¿no? El área que jefatura a su propia hermana. No obstante, desde la perspectiva de ética e integridad, desde la perspectiva de la Oficina de Integridad Institucional, ¿no?, recomendamos, de ser posible, de ser viable, un traslado del personal, ¿no?, de esta persona a otro OSI, a otra entidad. ¿Para qué? Para evitar mellar la imagen institucional de la entidad, la imagen reputacional que tenemos como entidad, como Servicio también Nacional de Control, puesto que es un activo muy importante que juega un papel relevante en la reputación de nuestra institución, ¿no? Entonces, en aras de salvaguardar y preservar no solo el principio de independencia de hecho, sino también el principio de independencia en apariencia, es preferible evaluar alguna otra alternativa dirigida a lograr la rotación del personal, ¿no? Entonces, más allá de pedir, de informar, de reportar que la hermana está jefaturando un órgano de línea, que no se le adjudique se le encargue ningún servicio de control, ¿no?, en la medida en que sea posible lograr una rotación para otra entidad, es preferible apelar a esta medida. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a preservar pues este principio de independencia en apariencia. Ahora bien, no siempre es posible lograr esa rotación por diversas razones, ¿no? En principio el tipo de contratación que pueda tener ese personal o la especialidad del auditor, ¿no? No es fácil y los conflictos de interés se presentan constantemente en el ejercicio del control gubernamental. De ahí la importancia de que uno descargue su responsabilidad, salvaguarde su reputación profesional, advirtiendo y alertando a sus jefes inmediatos superiores sobre la existencia de conflictos de interés potencial, ¿no?, señalando: disculpe, doctor, doctora, por si acaso tengo un primo laborando aquí, por si acaso tengo a un familiar, o tengo un amigo o alguien con quien mantengo una enemistad manifiesta trabajando en este servicio, ¿no?, que vaya a involucrar de forma directa o indirecta nuestras labores de control. Este último caso que hemos compartido y sobre el cual hemos desarrollado incluso un vídeo es un caso real que se presentó en la Oficina de Integridad Institucional y que afortunadamente fue posible lograr la rotación de esta auditora, justamente porque ella había sido destacada pues una entidad bastante pequeña, y una entidad bastante pequeña pues los mensajes, la comunicación sobre esta situación pues era ostensible y generó pues malestar institucional, tanto del lado del OSI, que no tenía intención alguna de obrar mal en absoluto, como de parte de la entidad auditada, ¿no?, pues que sentía pues que se podía prestar a malos entendidos y que el conflicto potencial era muy, muy ostensible, ¿no? Afortunadamente, en coordinación con la Gerencia de Capital Humano, que tuvo a bien buscar una alternativa, se logró concretar la rotación de esta auditora y gestionar adecuadamente este conflicto, ¿no? Acá nos dicen, ¿no?, el conflicto no es
o la culpa no es del auditor en absoluto, ¿no? No, acá no estamos hablando de culpables, ¿no? Sino de saber gestionar. En este caso ahí destacamos la alerta que emitió la propia servidora, la propia auditora, informando sobre esta situación, alertando de esta situación y del propio malestar que ella sentía, porque lo menos que quería era afectar la imagen pública. Así que con este caso concluyo mi presentación con una breve reflexión que comparto con todos ustedes. La reputación y confianza de la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional descansa sobre el comportamiento ético de ustedes, de nosotros, ¿de acuerdo? Y una gestión institucional adecuada de los conflictos de intereses, pues contribuye a fortalecer el reconocimiento de la independencia en el ejercicio del control gubernamental. Aquí les dejo los canales de denuncia, si han identificado situaciones de conflicto de interés real, para que podamos recibirlos y canalizarlos al STPAT o al área que corresponda. Y reiteramos el canal de consultas éticas para todos aquellos que tengan consultas puntuales. Estamos para servirlos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestros ponentes de esta tarde, el doctor Víctor Lizárraga Guerra y la doctora Idalit Rojas Salinas, por compartir sus conocimientos y experiencia con todos los presentes. De esta manera se ha concluido la primera actividad de la Semana de la Integridad 2024, la charla virtual, Sanción y Prevención de los Conflictos de Intereses en el Control Gubernamental. Los esperamos mañana en la actividad virtual Análisis Documental Corrupción en Sudáfrica, minutos antes de las 4 de la tarde a través de la misma plataforma. Esta es la plataforma Webex. Les quiero recordar también de que no hay necesidad de volver a inscribirse. Ustedes ya se han inscrito en todas las actividades de la semana de control. El día de mañana tenemos un análisis documental sobre la corrupción en Sudáfrica y el día viernes tenemos una conferencia magistral híbrida donde van a también ustedes participar, así como personal de manera presencial en el auditorio de la Escuela Nacional de Control. Gracias a los más de 1000 conectados a nivel nacional en este primer día de la Semana de la Integridad, ¿no? Y aplausos para todos ustedes y para el comité organizador. Doctora Esther, muchísimas gracias también por estar presentes en este primer día y los esperamos también el día de mañana. Muchas gracias y nos vemos. Hasta mañana. Gracias.